Bien, pues realmente hoy vamos a continuar. Me han invitado para que continúe platicando sobre la historia del PRI en Ecatepec. La verdad de las cosas, yo creo que sí es interesante porque nos han tocado ya que al margen del PRI, tres partidos hayan gobernado Ecatepec. Primero, hay que reconocerlo, fue en el año 2000 con Agustín Hernández Pastrana en el PAN, cuando el efecto Fox arrasó con todo. En esa ocasión hubo elecciones de diputados locales, diputados federales y presidencia municipal. Y aquí en la zona, pues realmente el efecto Fox fue muy grande, que el PAN arrasó. Arrasó, sí, increíblemente. Inclusive, debo reconocer que el caso del PAN en la presidencia municipal, don Agustín Hernández Pastrana, pues no figuraba. Era un hombre, pues, romanticón. Dicen que en campaña él andaba pintando sus bardas y alguna gente se le acercaba ahí a apoyarlo. Yo tengo una anécdota, a mí me invitaron para hacer una entrevista el día de la elección y lo fui a ver a su casa Venta de Carpio para que hablara de su propuesta. Y sí lo entrevisté porque yo en esa época colaboraba con el periódico El Diario de Toluca. Y entrevisté a don Agustín en su casa ahí en Vete de Carpio a las 7:30, 8 de la mañana. Ya estaba vestidito de traje y pusimos pues una bambalina en aquella época atrás y muy romántico. Pero yo tenía que mandarle información. Pero lo más importante, me acuerdo que eh, era Sergio Rojas Anderson, el candidato del PRI, pues era, le decían el Bill Clinton. Entonces, pues me fui más creyendo que el PRI la llevaba todas las de ganar. Pero ¡oh, sorpresa! Que a la 1 de la tarde me hablan de Toluca del periódico pidiéndome información porque el PAN estaba arrasando en Ecatepec. Yo no lo creía. La verdad que no le daba mucha posibilidad a don Agustín, que venía de ser agente de tránsito en Naucalpan. Y pues no, el PAN no era de gran presencia en Ecatepec. ¿Y qué creen? Don Agustín logró en ese momento tener la más alta votación en Ecatepec, ganándole a Sergio Rojas Andersen, que se pensaba iba a ser el que iba a arrasar, que era el candidato del PRI. Pero la historia política de Ecatepec está muy interesante. Posteriormente, ya el otro presidente municipal fue José Luis Gutiérrez Cureño, que ya lo estamos platicando sobre el año Gutiérrez Cureño, fue en el 2006-2009. Gutiérrez Cureño 2006-2009 fue Gutiérrez Cureño, que fue por el Partido de la Revolución Democrática, por el PRD. Y ya la última etapa, pues donde tenemos ahora, que fue ya de morenista, Fernando Vilchis, y que se aventó, dobleteó, tuvo una reelección Fernando Vilchis y ganó la presidencia municipal. Y ahorita que tenemos a la morenista también, eh, Azucena Cisneros Cos. La historia del PRI es muy interesante porque la verdad que si hiciéramos una valoración de lo que se ha hecho durante los mandatos del PRI, sí hay una interesante diferencia. Yo le podría hablar de la época pues de quién, de don Vicente Cos, y vamos a marcar una época de Vicente Cos para acá, de ahí el último, obviamente que antes de don Vicente Cos estuvo el doctor Leonardo Muñoz, me acuerdo, que era muy amigo del profesor Jan González, inclusive el doctor Leonardo Muñoz del PRI de Tulpetlán, muy famoso, que después se convirtió en cronista de Catepec, era muy amigo del profesor Jan González, tanto que no terminó su periodo de presidente y se fue de diputado, y a él le correspondió contestar el informe, me parece que del maestro Jan González como gobernador del estado. Entonces, el PRI, hay mucha historia muy interesante del PRI. De ahí estuvo don Bernardo Sánchez Robles, a quien me quiero referir con mucho respeto. Yo lo admiro, es un hombre muy noble, pero con una gran sensibilidad política. Saludos, don Bernardo, que a quien le digo que es mi tutor, don Bernardo Sánchez Robles. Él fue
tiene el récord de haber sido el presidente municipal de Ecatepec más joven. Tenía solo 29 años de edad cuando don Bernardo Sánchez Roble fue presidente municipal. A él le tocó que a don Bernardo durante su mandato que se erigiera la famosa estatua, la trilogía que tenemos aquí en Ecatepec, donde aparecen Matamoros, Morelos, obviamente, y Galeana, que son los que aparecen en la trilogía, que es el símbolo realmente de Ecatepec. Hoy el símbolo tradicional, histórico, es la estatua de la trilogía. Se hizo en la época de don Bernardo Sánchez Robles. Y alguna vez platiqué con don Bernardo y me dijo que rara situación, era estudiante de arquitectura en el Poli, pero creo que era un apasionado de la política. La onda es que se fue enrolando en el ambiente de la política estudiantil y de ahí pues eh, tenía interés de hacer política fuerte y dicen que fue a buscar al profesor Jan González a Gualupita, que es una comunidad cerca de, me están llamando, a Gualupita, y ahí se les pegó que se convirtió en orador de la campaña, de ahí lo mandaron a Ecatepec, y se le pegó mucho a don Vicente Cos, que fue el presidente municipal en esa época, y ahí hizo pues una trayectoria muy interesante mi amigo don Bernardo Sánchez Robles, a quien debo reconocerle que sabe mucho de lo que es de los entretelones de la política de Ecatepec. Pero aquí hay un detalle muy importante, porque en Ecatepec hay que marcar una etapa de Vicente Cos para acá, aunque antes estaba el doctor Leonardo Muñoz, amigo de Jan González, pero la época de don Vicente Cos también resulta muy interesante, porque dicen que don Vicente Cos, en un momento dado, él iba a apoyar al, al doctor Marcelo Palafox, que era a propuesta del doctor Jiménez Cantú, muy amigo del doctor Jiménez Cantú, creo que paisanos de allá de Nuevo León, para que fuera presidente municipal de Ecatepec. El doctor Palafox era el encargado médico de la empresa de baterías Rayovac, que estaba ahí en Tecama, en la zona de Ozumbilla, parece, ahí en Tecama estaba esa empresa, y lo iban a mandar como candidato a presidente municipal. Y dicen que pues obligaron a don Vicente que fuera a ver al presidente del PRI en esa época, que era Jesús Reyes Heroles, y a manifestarle el afecto para Marcelo Palafox, y que le dijo, Reyes, le déjate venir a patrocinar gente que no tiene vinculación con Ecatepec, contradiciendo al gobernador Jiménez Cantú, y le dijo, vete tú porque el candidato a presidente municipal de Ecatepec va a ser tú. Y de ahí vino la carrera política de don Vicente Cos, obviamente con la anuencia del profesor Jan González, que fue el que finalmente lo impulsó a don Vicente, logrando ser dos veces el presidente municipal de Ecatepec, y en la época de don Vicente, pues impulsó a varias gente, aunque ya ahí se le metió entre los grupos, al revés fue el iniciado Alfredo Torres Martínez, el de la coordinadora Río de Luz, un hombre demasiado muy hábil, que platican que cuando fue la democracia transparente del famoso, el papá de la presidenta municipal, de la gobernadora de, de Sansores Pérez, se armó la democracia transparente y don Alfredo Torres participó en la elección para ser presidente del PRI y de ahí se metió para lograr la candidatura a la presidencia municipal de Ecatepec. La historia política del prismo de Ecatepec tiene pues muchas situaciones, pero creo que el referente, desde luego el doctor Marcelo Palafox, y ya después la época de don Vicente, cuando Reyes Heroles lo manda como candidato, y marca una época muy interesante con el famosísimo
grupo La Curva, eh, que se armó ahí en la casa de este señor muy conocido, que Marcial Rojas. Me dicen que don Marcial era un hombre con mucha dinámica, mucha intuición política, pero que no sabía leer y escribir, don Marcial Rojas. Y ahí en su casa se armó el grupo político La Curva, que durante muchos años en Ecatepec tuvo gran ascendencia. De ahí surgieron algunos personajes de la política, inclusive el licenciado Guillermo Fragoso Martínez, que fue el último presidente municipal que realmente era originario de Ecatepec, porque de ahí, después de don Vicente, estuvo el licenciado Nicolás Hernández, que fue por Ministerio de Ley, el licenciado Guillermo Fragoso, de ahí el profesor Jorge Benítez, que fue por Ministerio de Ley, llegó don Bernardo Sánchez Robles, que fue presidente municipal en el 79-81, don Bernardo, le siguió el profesor Josué Valdés Mondragón, papá de José Cirino Valdés Hueso, que fue presidente municipal y diputado federal. A Josué le siguió el contador Raúl Vélez García, que era tío del entonces gobernador del estado, don Alfredo del Mazo González. Acuérdense que el papá de Alfredo del Mazo era Alfredo del Mazo Vélez. Inclusive el obispo de Toluca era familiar de los Vélez. Y entonces lo impusieron a don Raúl Vélez como presidente municipal, y era parte de una familia de los Minotti, su esposa una familia distinguida, papá de Luis, tío de Luis, y entonces, y el tío de Luis, pues acuérdense que el papá, el señor Minotti, fue presidente, era secretario municipal y después presidente por Ministerio de Ley. La historia política de Catepec, pues es muy interesante. Después de don Raúl, entró todavía a la mano de don Vicente y don Bernardo. Fue cuando sale don Mario Vázquez Hernández como candidato y obviamente presidente municipal, don Mario originario del estado de Hidalgo, y se arma ya el tremendo. De ahí don Vicente se quedó con Picadón y fue nuevamente presidente municipal de Ecatepec. Pero aquí ya viene la onda cuando un joven inquieto con mucha sensibilidad política como fue Alfredo Torres Martínez, creador de la expresión la coordinadora Río de Luz, pues se mete y logra imponérsele al cacicazgo, por así decirlo, que ya ejercía don Vicente Cos y ese don Alfredo Torres Martínez, quien llega a ser el presidente municipal. Y ya después otro golazo a don Vicente porque quería meter a Juan Ramón Soberane como el candidato a presidente municipal, y realmente se lo tumban porque hubo una habilidad de un cuate que se llamaba Javier Egremí Gracia, muy vinculado al doctor Eberto Barrera, y logró meter en el grupo a Torres, Jorge Torres Rodríguez como el candidato, y finalmente fue el presidente municipal de Catepec. Ya después, pues después de Jorge Torres, fue la caída cuando el año 2000 entra ya el PAN. Pero en la historia política de Catepec, en cuanto al PRI, fue muy interesante, y la verdad, la historia del Catepec moderno le tocó hacer actores como políticos. Por ejemplo, a Mario Vázquez, a él le tocó la expropiación de los terrenos de lo que hoy es el Parque Jecal, que hoy es un zoológico y hay un lago. A don Mario Vázquez le tocó el rescate del terreno donde está el Parque Recreativo Ciervo de la Nación. Inclusive a don Mario Vázquez, por si no lo sabían, él fue parte del promotor con don Francisco Cuevas, que era el de, ay, ¿cómo se llama? De la empresa muy interesante, que fueron los que crearon el TC y rescataron ese terrenazazo para que se creara el tecnológico, don Francisco, el de Barromex,
fue el gran promotor del tecnológico y rescató esos terrenazos que si no lo hubieran hecho en su momento, se hubieran convertido pues, en ciudades perdidas. Y ahí se creó hoy ese terreno, aparte del TES, está la Universidad del Valle de Ecatepec, está el Hospital José María Rodríguez, está lo de cancha de fútbol, está la Universidad para el Adulto Mayor. En fin, hay una infinidad de instituciones en ese predio, pero se hizo en la época de Mario Vázquez Hernández. Y con don Vicente Cos se alineó lo que antes era la carretera libre a Pachuca o a Laredo, que hoy es la famosa Vía Morelos, que realmente todavía aparece como un tramo federal. O sea, ha habido muchos cambios. Al licenciado Guillermo Fragoso Martínez se le acredita que él haya sido el promotor de crear la famosa normal de Ecatepec, la que hoy se conoce como la UPE. O sea, todos ha habido aportaciones. Yo no tengo nada contra don Agustín Hernández Pastrana. Tal vez pavimentó algunas calles por ahí muy importantes, como la de Recursos. Intentó hacer el camino de los 7 pueblos, pero no hay gran trascendencia. El otro cuate fue José Luis Gutiérrez Cureño. Creo que pavimentó calles y a él se le adjudica el edificio adjunto a Palacio Municipal que estaba asignado para la policía. Pero no ha habido gran época. Entonces el priismo de Catepec ha dejado sus obras y pues hoy lamentablemente, decía yo ayer, estamos ya en las exequias del priismo, hoy vive muy convulsionado, no tiene pies ni cabeza, hay confrontaciones, pero en su momento fueron muy importantes. Alguna aportación tuvieron Jorge Torres Rodríguez, aunque era de Naucalpan, y tuvo el récord de pavimentar todo Ecatepec. Con él no podrían alegarle que había baches por donde quiera porque compró una máquina que llamó Viento Nuevo y pavimentó todas las calles. Ahí está la constancia. A él le correspondió modernizar el Palacio Municipal de Ecatepec. Pues el tema de los priistas en Ecatepec en cuanto a los presidentes municipales, este es más o menos un panorama. Obviamente, posteriormente de Jorge Torres ya entró el doctor Eduviel Ávila Villegas, que fue 2 veces presidente municipal. Hoy del Partido Verde Ecologista, el doctor Eduviel, 2 veces presidente. Posteriormente también tenemos el caso del doctor Pablo Bedoya, que tuvo una administración, pues también que dejó huella, y el último priista que estuvo en el poder aquí en Ecatepec fue Indalecio Ríos Velázquez, un oaxaqueño venido con su padre aquí, que fue también fundador de los tianguis. Su padre, ay, se me va el nombre, su papá fue uno de los fundadores de tianguis, de los famosos tianguistas de Ecatepec, era el papá de D'Alessio Ríos, y era un priista, yo lo conocí bien, quiso ser dirigente de CNOP y todo, y hoy lamentablemente pues le dieron la oportunidad de ser presidente municipal de Ecatepec, pero ya lo abandonó. Ahora resulta que defiende las filas del Partido Verde Ecologista. Eh, pero sí, el priismo aquí en Ecatepec ha tenido mucha ascendencia. Hice el compromiso de ayer era platicar bastante sobre don Bernardo Sánchez Robles, que realmente es un personaje, es un hombre, aparte de ser un gran ser humano, tiene muchos conocimientos de lo que es la vida política de Ecatepec. Voy a tratar a ver de convencerlo que me permita pues hacerle una entrevista y platicar con él, a que nos suelte todos los bemoles de lo que ha sido el priismo en Ecatepec. Tal vez me decir, bueno, ¿cuál es la intención de Padrón? Si quiere hacer precisiones, si está dedicado a hacer. Lo que pasa es que sí,
lo hago con mucho interés porque ya tuvimos la experiencia del PAN en la presidencia y pues no pasó nada. Ahí tuvimos la experiencia del PRD, pues también no sé cuál sería el tema a destacar. Y de ahí tenemos ya 6 años que tuvimos el gobierno morenista y tenemos 7 veces con otro gobierno morenista, pero no le veo ni pies ni cabeza. Entonces, en su momento, el PRI sí dejó bastante huella, hay muchas cosas interesantes, sobre todo don Mario Vázquez, mi respeto, tuvo un excelente trabajo. Jorge Torres no se puede decir mal, al contrario, pavimentó, hizo mucha obra pública. Don Alfredo Torres Martínez, que por cierto me dicen que sigue todavía siendo priista, él está allá en el sur del estado donde ya ahora vive, y que por ahí tiene un grupo político muy interesante que siguen militando en el PRI, aun cuando su pupilo, por así decirlo, el doctor Erubiel Ávila Villegas, que surge en Río de Luz, hoy ya es militante de El Verde Ecologista. Pues estas son las precisiones de Padrón Lara. Muchas gracias. A lo mejor me enfoqué más a hacer loas a los gobiernos priistas, pero pues era mi interés de que la gente pues, sepan qué antecedentes tenemos en los gobiernos municipales de Ecatepec. Buenas tardes. Recuerden que soy Padrón. Sí, 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 Padrón. Gracias, Juan Manuel Padrón Lara, mexiquense.